Las acuarelas se obtienen con pigmentos que son muy finamente molidos y aglutinados con goma arábiga. La goma arábiga se disuelve fácilmente en agua y se adhiere muy bien al papel. Las transparencias y la luminosidad son sus cualidades más características. Las luces más puras las da el papel. A diferencia de otras técnicas como el óleo y el acrílico, que se pueden aplicar tonos claros sobre oscuros, en la acuarela se debe pintar de los más claros hasta los más oscuros mediante yuxtaposición de capas. Su máxima dificultad reside en que no permite rectificaciones. El papel de la acuarela tiene gran capacidad de absorción. Los hay de distintos tipos y muy variado gramaje. Los colores de la acuarela los podemos encontrar en pastillas, en tubos e incluso líquida. La elección de estas dependerá del gusto personal. Las más utilizadas por su facilidad para trabajar en cualquier lugar son las acuarelas en pastillas. Los pinceles que se utilizan en la acuarela son de pelo suave, capaces de retener mucha carga. Y por supuesto necesitamos un bote con agua y un trapo. Es aconsejable disponer de un tablero y cinta para preparar el soporte del papel. En algún caso se pueden utilizar los lápices acuarelables y líquido enmascarador. La acuarela progresa como técnica pictórica por los siglos XV y XVI en la figura de Durero. Por entonces mejora la capacidad de absorción del papel, permitiendo transparencia y brillo, y va diferenciándose de otras técnicas al agua como el temple, el gouache o las tintas. Ejemplos de técnicas al agua encontramos anteriormente en la ilustración de los códices medievales, y con posterioridad por el siglo XVII y XVIII se usa la aguada monocromática por algunos maestros de la pintura. No es hasta el siglo XVIII cuando la acuarela prosperó de forma definitiva con el romanticismo, siendo la técnica ideal para realizar al aire libre y plasmar la luz. Cuando se empieza a aplicar la pintura sin atenerse a contornos dibujados, alcanza su madurez como técnica. Se extiende de Europa a Estados Unidos con grandes representantes en el siglo XIX. En el siglo XX destacan autores postimpresionistas y de vanguardia como el primer cuadro abstracto a la acuarela y autores figurativos del expresionismo. Los principales usos de la acuarela han sido los cuadernos de apuntes y estudios al aire libre, bocetos previos a la obra, dibujo arquitectónico, ilustración infantil, ilustración didáctica y científica. Por su complejidad, no es la técnica más adecuada para los más pequeños, pudiendo crear cierta frustración. Suele introducirse en los niveles de enseñanza media, especialmente en las escuelas de arte. Antes de comenzar a pintar con las acuarelas, tenemos que preparar el material. Lo primero que hemos hecho es el dibujo, en este caso un árbol. Tiene que ser un dibujo con un trazo suave y detallado, donde se planteen las luces. Una vez tengamos resuelto nuestro dibujo, procedemos al tensado del papel. Hay que sujetar el papel con cinta a un tablero y humedecer el papel para evitar que se ondule cuando realicemos nuestra acuarela. Para empezar a pintar, el soporte tiene que estar ligeramente inclinado para evitar que queden residuos de agua. Posteriormente realizaremos el lavado de plano. Con la superficie humedecida aplicamos el color fundiéndose las pinceladas entre sí, dejando una superficie homogénea y reservando las luces ya planteadas en nuestro dibujo. Uno de los procedimientos característicos es el efecto húmedo sobre húmedo. Con la acuarela de color todavía humedecida aplicamos otro color para la copa del árbol, lo que produce un esparcimiento del color. En este caso, logramos fundir e integrar el árbol sobre el fondo. Para dar textura a la copa del árbol podemos usar sal fina sobre la aguada de pintura aún húmeda. Absorbe partes del agua y pigmento. Otro de los procedimientos utilizados en la acuarela es el húmedo sobre seco, que consiste en aplicar pinceladas con el pincel ligeramente humedecido en el soporte totalmente seco, lo que produce que las aguadas aplicadas no se fundan. También podemos realizar en la acuarela el estarcido con pincel, creando salpicaduras en el papel, dando lugar a otro tipo de textura visual.
Muchos procedimientos se pueden utilizar en la acuarela, unos más propios de la técnica y otros más experimentales. En cualquier caso, no insistir mucho y saber cuándo dejarlo, no se vaya a haber sobado el papel. La acuarela es una técnica compleja, pero no por ello imposible. Todo es cuestión del interés que pongamos en ello y de la práctica.